Hola, bienvenidos a mi canal Fashion Patron, canal sobre costura, patrones y moda. Es la tercera parte del vídeo sobre costura del vestido de verano con elementos de decoración. Precisamente este vídeo describe todo el proceso de la costura de este elemento decorativo. Como ya expliqué en los vídeos anteriores, el vestido de verano es de estilo lencería, con tirantes y las pinzas de cintura solo en la espalda. En las pinzas de pecho están transformadas hacia el escote. También tiene una cremallera en el costado por debajo de la sisa. Como está cosido el vestido podéis ver en los vídeos anteriores primero y el segundo. Dejaré el link aquí arriba y en el infobox. La parte decorativa es independiente, se puede quitar y poner. Se pone a un solo hombro derecho y es cruzado y se cierra en la izquierda. El cierre y el lazo está hecho de los mismos volantes. El detalle es cruzado pasado por el pecho y cadera en sentido de diagonal. Por todo el perímetro de cruces están cosidos los volantes. Ahora os enseñaré cómo los hago detalladamente. Bueno, vamos al proceso. En esta parte sí que os enseño cómo corto la tela, que en los anteriores no os lo enseñé porque era bastante fácil. Cuando prendas son cruzadas, no olvidéis marcar qué parte de derecho y qué parte de reverso es, porque os podéis liar. El detalle delantero tiene pinza de pecho, salida al escote y pequeña pinza de cintura, porque a mí me gustan las prendas ceñidas, aunque en este tipo de detalles decorativos no son necesarios, ya que tiene el cierre de la prenda en la cintura. Es suficiente solo apretarlo un poquito más y ya hace el efecto de cintura ceñida. Pero yo las hice aquí de todos modos. Entonces pongo el patrón de tal modo que la línea de la dirección del hilo sea paralela a los orillos de la tela. Me aseguro utilizando el metro que todo está correcto. Engancho con alfileres el patrón y marco todas las líneas alrededor del patrón. No olvido marcar también las dos pinzas, la del pecho y la de la cintura. Para pasar la pinza de la cintura, solo marco los vértices y luego con la regla vuelvo a medir bien todo y solo entonces creo sus líneas conectando todos los puntos. Así no me equivoco y la pinza no se desvía de su sitio. Lo mismo hago en el detalle de la espalda. Aquí, por supuesto, solo hay una pinza, la de cintura. Una vez que ya he pasado todas las líneas, marco cada X centímetros los márgenes de costura. En mi caso son grandes, ya que voy a volver a utilizar la costura doble para esconder los márgenes dentro de ella. Luego recorto todo por las líneas marcadas. Antes de ponerme a coser, aprovecho que estoy cortando la tela, también preparo los volantes. Lo hago de la siguiente manera. Doblo la tela al lomo y calculo cuánto debe medir el radio del círculo interior. La fórmula para su cálculo es la siguiente.
sabiendo que el perímetro del círculo es igual a 2πr, donde r es el radio del mismo círculo. De aquí podemos sacar la fórmula para el radio. Será igual al perímetro del círculo dividido en 2π, es decir, en 2 por 3 con 14, que a su vez es 6/28. Entonces, según la fórmula, para saber cuánto debe medir el radio para poder crear el círculo interior, mido el largo del borde al que voy a coser el volante y lo divido en 6,28. El resultado ese precisamente será el radio. O sea, encuentro un punto en medio que será el centro del círculo, en mi caso la mitad del círculo porque he doblado la tela, y voy haciendo marcas desde este punto céntrico a la medida del radio que calculé anteriormente. Voy haciendo varias marcas para que sea más fácil luego crear este círculo, mejor dicho su mitad. Luego, a partir de la línea donde acaba el círculo, mido el largo del volante más sus márgenes de costura. En mi caso, volante con márgenes de costura hacen unos 10 centímetros. Ahora que tengo marcadas todas las líneas, recorto el volante y lo abro. Acordaos que total tengo 4 volantes, 2 de escote en delantero y espalda y 2 en la línea de abajo, en delantero y en la espalda. También añadí más centímetros al largo del volante para el lazo del cierre. En mi caso, por ejemplo, son 20 centímetros. ¿Veis que parece un donut? Pues lo corto por cualquier lado y el volante está hecho. Ahora que tengo todos los detalles recortados, empiezo la costura. Primero, como siempre, cierro las pinzas, la del pecho y luego las de la cintura. Las hilvano y luego hago la pinza en la espalda. Voy a la máquina de coser para coser todas las pinzas. Ahora empiezo a unir los detalles, la parte delantero con la parte de espalda. Lo voy a hacer con el mismo tipo de costura que hice el vestido principal, con márgenes de costura escondidos dentro. Para ello, uno los dos detalles, reverso con reverso, y hilvano por la parte del derecho, a 1 centímetro del borde, primero en la línea del costado y luego la línea del hombro.
Voy a la máquina de coser y paso la costura recta a 1 centímetro del borde. Vuelvo a la mesa y recorto los márgenes de costura a unos 3 milímetros. Si os parece difícil hacerlo a 5 milímetros, por ejemplo, en este caso el voltito de la costura será un poquito más gordito, pero debido a que la tela es muy fina, no pasa nada, no se va a ver mal. Una vez recortados los márgenes de costura, vuelco la prenda hacia el revés y busco el borde. Voy cerrando la costura de tal modo que los márgenes se queden dentro. Cojo la aguja y hilvano a 5 milímetros del principio hasta el final. Lo mismo hago en la costura del hombro. Luego voy a la máquina de coser, paso la costura recta por donde he hilvanado, o sea, por la cara del reverso. Para que la costura sea más recta, me guío por el borde lateral de prensatelas, porque en las máquinas domésticas estas miden 0,50 centímetros. Aquí en el hombro lo hago sin hilvanar previamente porque la costura del hombro es pequeñita. Una vez que pase la costura por la parte del derecho, vuelco y empiezo a pasar la costura por el revés de la prenda a 5 milímetros del borde. Márgenes de costura para adentro. Ahora me pongo con volantes. El borde de volante arreglo con la costura doble o costura francesa. O sea, doblo una vez a unos 3 milímetros, paso la costura recta poco a poco, ya que no olvidemos que es una parte del círculo y por ello hay que doblar la mínima tela posible para que no se arrugue y quede feo. Una vez que pase el pespunte al primer doblado, vuelvo a doblar para que los márgenes se queden dentro y vuelvo a pasar otro pespunte también a un mínimo 3 milímetros, un poquito más. En este caso hay que intentar pasar la aguja lo más próximo posible al sitio donde acaba el dobladillo para que luego no se levante y salga para afuera y quede feo. Cuando está acabado este proceso tan largo y laborioso, queda así de bonito, tanto en el derecho como en el revés de volante. Ahora hay que plancharlo para aplastar un poco las costuras. Llegó el momento de unir el borde de los detalles principales de espalda y delantero con los volantes.
Luego de la misma manera como hacía en los costados, o sea, con la costura doble cerrada, márgenes para adentro. Para ello, uno la parte del revés de la prenda principal y revés del volante. Primero uno con alfileres y luego el vano. Voy a la máquina de coser para unir el volante y los detalles principales delantero y espalda. Después de pasar el pespunte con la máquina de coser por el derecho, recorto toda la tela sobrante muy cerca de la costura a unos 3 milímetros y luego vuelco el volante como en el costado, busco el borde, escondo los márgenes de la costura dentro, paso otro pespunte por la parte del revés de la prenda y queda así de bonito sin necesidad de utilizar la remalladora. En el bajo de la prenda junto dos volantes, el delantero y el de espalda, de tal manera que imita un solo volante sin corte. Para ello es necesario encontrar la dirección del hilo correctamente, inclinando para que el acabado no parezca una cola, sino que haga una armonía entre el delantero y la espalda, haciendo una sola línea recta.
Para hacer acabado bonito de la sisa, decidí hacer la manga mariposa, pero en versión fácil. Simplemente cogí un trozo de tela y corté a lo diagonal de esta forma. Desde el lado de la sisa unos 6 centímetros, desde la costura lateral en el delantero y otros 6 centímetros desde la costura en la parte de espalda. El resto de la sisa por debajo de axila acabé con un bies doblado 4 veces. En la máquina de coser cierro los márgenes de costura de la misma manera que encerré en el costado. Primero uno el detalle de la manga mariposa juntándola con la parte de la sisa del delantero y de espalda revés con revés. Y paso el pespunte por el derecho. Luego vuelco la manga a la cara del reverso y escondiendo los márgenes de costura recortados a 3 milímetros cerca de la costura entre el derecho de los detalles principales y el derecho de la manga. Paso la máquina de coser a 5 milímetros del borde por el revés de la manga, con cuidado vigilando que no se enganche la tela. En la parte de la sisa, donde está la axila, doblo una tira cortada a bies en 2 veces. Paso la máquina del borde a unos 5 milímetros y luego doblo 4 veces, escondiendo los márgenes de costura dentro y paso otro pespunte otra vez por el mismo sitio. Junto los volantes del delantero de espalda en el hombro, de la misma manera que lo hice en el bajo. Ahora queda así. El volante tapa la línea del hombro y debajo sale la alita de la manga de mariposa. Así hice el efecto de doble volante. Para hacer la tira del lazo del cierre del cruce, como ya os lo dije antes, aprovecho los volantes. Las alargué a distancia suficiente para poder hacer un nudo y si cabe un lazo. Y ahora simplemente uno el sobrante del volante delantero en la parte que sale del escote con el otro que sale de la parte de abajo. Lo junto derecho con derecho, paso el pespunte por todo el perímetro. A la manera clásica los márgenes de costura se quedan dentro del reverso al dar la vuelta. Aquí he acabado el vídeo sobre la costura del vestido de verano. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más como este, escribidme en los comentarios. Tengo más proyectos. Si queréis también grabaré el proceso y os lo enseñaré aquí. Dejad vuestros likes si queréis y vuestros comentarios. Gracias, hasta el próximo vídeo. Adiós. Os recuerdo que en la lista de reproducción de este canal podéis encontrar el curso completo en español, cómo crear patrones en el programa Assembly 2D o Valentina. Es un curso absolutamente gratuito. Gracias por ver este vídeo. Espero tus comentarios y likes. Adiós, hasta pronto. Hasta los próximos vídeos.